Ahora sí. Bueno, buenos días muchachos, buenos días a todos. Hoy es 21 de septiembre del 2020. Vamos a ver la clase de arritmias. Básicamente todo el esfuerzo son para las taquiarritmias. Recuerden que esta clase se está grabando con el permiso de todos y será publicada en mi canal de YouTube para ser compartida. Desde ya les anuncio que esta semana, previo anuncio mínimo de 24 horas, van a tener un quiz que será una de las notas previas sobre los temas que habremos visto hasta hoy. Vamos a ver entonces el tema de taquiarritmias. Si alcanzamos a ver las supraventriculares y las ventriculares, pues bienvenido. Bueno, todo el esfuerzo, muchachos, todo el esfuerzo para identificar la taquicardia sinusal, quizás la principal de todas taquiarritmias, de las arritmias de frecuencias cardíacas altas más frecuentes. Identificar otra de las arritmias supraventriculares, que es la fibrilación atrial, la taquiarritmia arrítmica crónica en corazones estructuralmente alterados, más frecuente de población adulta, el flúter atrial, que también es frecuente, la tienen que identificar, el Wolff-Parkinson-White o los síndromes de preexcitación, identificar la taquicardia atrial multifocal y tener claro, obviamente, que es la taquiarritmia supraventricular paroxística por reentrada nodal, o la que llamamos taquicardia nodal, es la arritmia paroxística más frecuente de población joven. Entonces, tener mucha claridad de eso. Tienen que aprender a identificar una extrasístole y cuándo las extrasístoles tienen significancia clínica y se deben tratar. Identificar la taquicardia ventricular e identificar la fibrilación ventricular. Entonces, todo el esfuerzo en esta clase para estas que se vuelven competencias y que se vuelven resultados finales de aprendizaje. Muy bien, la habíamos visto, la propuesta del doctor Jorge Enrique López de la Universidad Nacional, con esta mnemotecnia. Cada que van a leer un electro y especialmente una arritmia, tener en cuenta la frecuencia, el ritmo, el eje, la hipertrofia, si hay signos de isquemia, infarto, los intervalos. Recuerden que lo primero, hay varios métodos para medir frecuencia cardíaca. Este es uno de ellos, o hay varios. Creo que en presencia de arritmias el mejor método sigue siendo medir una tira de 6 segundos que corresponden a 30 cuadros grandes, contar el número de QRS que hayan en ese intervalo de 6 segundos y el resultado multiplicarlo por 10. El otro es cada 5 cuadritos, 300, 150, 100, y donde cae, digamos, el otro complejo es a la frecuencia cardíaca. El otro es mirar cuántos cuadros chiquitos hay entre R y R y dividirlo entre 1500. Esa es otra forma, pero definitivamente la mejor forma sigue siendo la tira de los 6 segundos. Aquí está la técnica de ir contando de 300, 150, 100, 75, 60. Por ejemplo, este paciente está cerca de la bradicardia. Listo. Y este es el método entonces más, digamos, más confiable, sobre todo cuando hay arritmia, cuando hay fibrilación atrial, cuando hay extrasístoles. El método de los 6 segundos. Muchos electros ya tienen medidos estos cuadros, cada 5 cuadros es 1 segundo, y entonces 6 cuadros grandes son 6 segundos. Identificar claramente el ritmo, ¿cierto? Y entonces recuerden que el ritmo normal es el ritmo sinusal. El marcapaso natural del corazón es el nodo sinusal, que está ubicado en la desembocadura de la vena cava superior. Ese es el marcapaso y dispara a una frecuencia normal de 60 a 100, pero puede disparar a más o puede disparar a menos. Cuando dispara más de 100 hasta 160,
Generalmente estamos hablando de una taquicardia sinusal y el nodo atrioventricular es el otro marcapaso del corazón que puede disparar a 40-60, sobre todo cuando hay bloqueos AB o incluso puede haber un marcapaso más abajo en los ventrículos y ahí es cuando hay un bloqueo atrioventricular bien bajo y las frecuencias no pasan de 40. Muy bien. Ya saben entonces esto, lo deben tener muy claro, ¿sí? Cada una de las ondas, los intervalos, los segmentos. A esta altura, pues debe haber mucha claridad conceptual. Por ejemplo, ¿cuánto mide un PR normal, muchachos? Un intervalo PR normal. Por favor, ¿me pueden escribir? ¿Cuánto mide un intervalo PR normal? Eso, Adrianita. Muy bien. Bueno, Adrianita ya nos dijo, vea, entre 3 y 5 cuadritos. Cada cuadrito mide 40 milisegundos. O sea que 3 cuadritos son 120 y máximo 5 cuadros son 200 milisegundos. Y entonces, si el paciente presenta un intervalo menos de 120, ¿cómo llamamos a eso? Cuando el intervalo es PR, cuando los intervalos son eso, muy bien, síndromes de preexcitación. ¿Cuánto mide un QT normal, muchachos? QT, intervalo QT normal. ¿Cuánto mide un QT normal? 280, muy bien, Daniel. 280, eso, 7 a 11 cuadritos. Muy bien, muchachos. Si yo quisiera ver en este electro la expresión de las diástole ventricular, ¿por qué intervalo está representado? La diástole ventricular, ¿dónde estaría representado? En el intervalo TP, Adrianita. Muy bien, muy bien. El TP, no el QT, porque el QT prácticamente es la sístole ventricular, ¿no? El QT es la sístole y el intervalo TP es la diástole ventricular. ¿Listo? Si yo quiero ver ahí cuál es la última parte de la diástole de los ventrículos, ¿dónde estaría? La última porción de la diástole de los ventrículos. Recuerde que la diástole tiene un periodo de relajación isovolumétrica, luego tiene un periodo de llenado rápido ventricular, luego un periodo de diástasis y luego un periodo de contracción ventricular. Ojo. Entonces, la última parte, la última porción de la diástole de los ventrículos es la contracción atrial. Contracción atrial, que está representado por la onda P, como ustedes lo dicen ahí. ¿Sí? La onda P. Muy bien, digamos. Aquí tenemos un electrocardiograma, muchachos. Rápidamente, los complejos son estrechos. Los complejos son estrechos. ¿Cuánto mide un complejo QRS normal? ¿Cuánto mide un QRS normal? ¿Cuánto, chachos? Eso, Adriana, eso, Daniel. Muy bien. Hola, no vinieron sino Daniel y Adrianita, ¿ah? 50, 100 milisegundos. Quiero que todos, por favor, escriban cuando preguntemos para que me demuestren que están ahí, que no tienen el computador prendido y están haciendo otras cosas. Muy bien, entonces los complejos son estrechos, el RR es regular, el ritmo es sinusal, el eje cardíaco está posiblemente aquí, ¿cierto? Es el más alto, el de 3, puede estar un poquito a la derecha. El intervalo PR, la frecuencia cardíaca está en 1, 2, 3, 4 cuadritos, 75, 300 dividido 4 da 75, y entonces tiene frecuencia normal, tiene un intervalo PR normal, mide 4 cuadritos, tiene un intervalo QT normal, mide 10 cuadritos, tiene un eje normal, un ST y una T normal, y entonces no tiene socolón, entonces ese electrocardiograma está normal. ¿Listo?
Este paciente no tiene taquiarritmia ni tiene bradiarritmia, ¿no? Bueno, muy bien. Ya tienen claro la definición de arritmia, tienen claro la prevalencia más frecuente en nuestro medio, el mecanismo electrofisiopatológico que más explica las arritmias, ¿cuál es? Mecanismo electrofisiopatológico que más explica las... Eso es Juan Esteban, Juan Sebastián. Bien, Adriana, José Miguel, el mecanismo de reentrada. Y para el mecanismo de reentrada, ¿qué condiciones se tienen que dar para que haya reentrada? ¿Recuerdan? Tienen que haber dos vías. ¿Una vía qué? Más que dos fascículos, son dos vías. Porque puede ser una cosa que es electrofísica. Es una vía alfa y una vía beta. Una vía rápida y una vía lenta. Muy bien, muy bien. Excelente, muchachos. Aquí está la clasificación que ustedes vieron por frecuencia, por morfología, por implicación clínica. Díganme una arritmia benigna, muchachos. Escriban. Una arritmia benigna. Benigna es que no tiene complicaciones hemodinámicas, que no da muerte, que no compromete la fracción de eyección, que no da tromboémbolos. Una benigna, la taquicardia sinusal. Sí, porque realmente la fibrilación entra entre las arritmias potencialmente malignas. ¿Sí? Y denme una arritmia maligna. Denme una arritmia maligna. Denme una. Andrea Zapata. La taquicardia ventricular, sí señores, la fibrilación ventricular. Juan Sebastián dice, pero si la fibrilación es de respuesta ventricular lenta, no, yo diría que sigue siendo potencialmente maligna. Juan, claro, es controlada, vamos bien con la fibrilación, pero en cualquier momento una fibrilación hace un tromboémbolo. ¿Oyó? Entonces siempre piensen que la fibrilación es una arritmia que puede terminar siendo muy maligna. Pero está bien la consideración. Muy bien. Aquí están clasificadas por trastorno del automatismo en taquibradiarritmia, en extrasístoles, en taquicardia, clasificadas por trastorno en la conducción, preexcitación o bloqueo, y clasificadas por combinación de los trastornos del automatismo en la conducción, una taquicardia atrial con bloqueo. Aquí está el mecanismo de reentrada con una vía alfa, una vía beta. Aquí está lo que les había mostrado en la clase pasada. Aquí está el mecanismo de reentrada explicado. ¿Sí? Lo pueden leer, lo pueden parar. En el video está también, creo que hay video mostrando esta imagen. Y aquí está lo que debemos siempre examinar, que vimos en la clase pasada, cuando nos enfrentamos ante una arritmia. Las tres preguntas para el análisis de una tira y identificar el paciente tiene un DAS-P de apariencia normal. Si la respuesta es sí, es una sinusal. Si la respuesta es no, puede ser una fibrilación atrial, un flúter atrial, una taquicardia nodal o una taquicardia ventricular. Si los complejos QRS son de apariencia normal, si son estrechos, entonces supraventricular. Si son anchos, puede ser ventricular o puede ser con bloqueo de rama. La relación que hay entre ondas P y los complejos, porque puede haber un bloqueo. Y empezamos con las taquiarritmias supraventriculares. Aquí están cuáles se tienen que aprender, muchachos. Mire, por eso les digo que la referencia bibliográfica de mis clases son mis clases. Si ustedes van al libro del electrocardiograma, de la electrocardiografía, son llenos de arritmias y realmente todos los esfuerzos para estas, todos, no nos vamos a cansar de ver electros después con estas arritmias, porque son las más frecuentes, porque son las que tienen que aprender a identificar. Esto es un ritmo sinusal, entonces recuerden, las P preceden al QRST,
Las PR normal, ¿sí? La frecuencia cardíaca está entre 60 a 100. Las P son de igual morfología. Esto es un ritmo sinusal normal. Y empezamos con la primera, la taquicardia sinusal, muy fácil. Entonces el ritmo, la frecuencia es más de 100, promedio casi siempre 100, 160. El electrocardiograma, las P son de igual morfología. Importantísimo, puede ser fisiológica. Sí, puede ser sí fisiológica. Deme causas de taquicardia sinusal, muchachos. Escriban a la lata. Causas de taquicardia, fiebre, sí. Sergio. Ejercicio, sí. ¿Qué más? Rápido. Estrés, sí. ¿Quién más escribe? ¿Quién más? Alejandra, causas de taquicardia sinusal. Más. ¿Tienen más? Betamiméticos, sí. ¿Qué más? Ahí le escribo, vea. ¿Qué más? Atropina, sí. Atropínicos. ¿Qué más? Falla cardíaca, sí. ¿Qué más? Hipertiroidismo, ¿qué más? Listo. Y el tratamiento, hay que hacer tratamientos de la causa. Entonces el electro es muy fácil, ¿sí? Frecuencias más de 100, ondas P presente, ritmo sinusal presente, ¿sí? Muy bien, muy bien. Esta arritmia no tiene problema. Aquí está la taquicardia sinusal, muchachos. Los complejos son estrechos, el ritmo es sinusal, la frecuencia cardíaca, como en este caso, es un poquito más de 100. ¿Qué más? ¿Algo más? ¿No más? Listo. ¿Dónde está el eje cardíaco de este paciente, muchachos? Eje cardíaco de este paciente. ¿Dónde está el eje? ¿Dónde está el eje, chachos? A la izquierda. Miren. ¿Quién dijo a la izquierda? Adrianita, mire pues. Miren de uno. ¿Es positivo o negativo? ¿De uno es positivo o negativo? Miren, de uno es negativo. ¿Y cómo está de 3? Positivo. Entonces, ¿el eje dónde está? ¿Eje dónde está? Claro, José Miguel, está a la derecha, muchachos. Los ejes izquierdos tienen de uno positivo y de 3 negativo. ¿Sí? Ojo con eso. Manuela, muy bien, Manuela. El eje está a la derecha. Es un eje desviado a la derecha. Causas de eje desviado a la derecha. Muchachos, causas de eje desviado a la derecha. Hipertrofia ventricular derecha, cor pulmonar, sí señora, Daniel, Juan Sebastián, muy bien. ¿Qué más? ¿Qué más? Variante normal. Listo, listo. Muy bien. Tromboembolismo, muy bien, Juan Sebastián, excelente. Cor pulmonar agudo, eso da cor pulmonar agudo. Muy bien, vamos a seguir. Bueno, segunda arritmia. La arritmia rítmica paroxística más frecuente de población joven. Arritmia rítmica más frecuente de población joven. La taquicardia nodal. Abrevienlo así, taquicardia nodal, que es la misma taquicardia supraventricular paroxística, ¿sí? Por reentrada nodal. Esa es la expresión de esta. Entonces, es la arritmia complejo estrecho más frecuente. Se da por foco ectópico por reentrada. Puede haber unas de Kent, comienzo y final súbito. Ocurre en personas jóvenes y decrece en los adultos. ¿Cómo está el electro? La frecuencia está alta. Las ondas P pueden o generalmente están ausentes y uno los ve más bien como pseudoeses. Los complejos QRS en general son estrechos a menos que haya aberrantes. Mírela, apréndansela. Complejos estrechos, ritmo sinusal,
frecuencias altas, ¿sí? Frecuencia alta, complejo estrecho, no se ven ondas P, mire, no se ven ondas P. Esto es un QRST, QRST. Generalmente esto puede ser la onda P invertida porque nace desde abajo hacia arriba. Estas son las famosas pseudo-S. No son S, sino P invertidas. Pseudo-S que son P invertida. ¿Sí? Tratamiento de esta arritmia. Masaje carotídeo, ¿cierto? Y si no, adenosina. Y si no tenemos adenosina, podemos dar cualquier cosa que baje, aumente la refractariedad del nodo AB. Puede ser digital, puede ser beta bloqueadores, o puede ser calcio antagonistas no dihidropiridínicos, como el tiaceno verapamilo, ¿sí? Muy bien, pero la droga de elección, la adenosina. ¿Cómo es? Arritmia rítmica más frecuente de población joven, ¿sí? Arritmia rítmica paroxística, porque da en paroxismos, ¿sí? Pacientes que típicamente dicen, no, doctor, es que desde los 15 años estoy sufriendo de esto. Yo tenía una pintora, que fue pintora, profesora de mis hijas, que me llegaba con la ampollita de Isoptin, ¿sí? Que era el verapamilo venoso. Y me decía, no, doctor, es que me volvió a dar esto y esto no me quita masajeándome aquí. La señora ya sabía. Ahora eso lo operan. Ahora eso van para cateterismo, mapeo electrofisiopatológico y radiofrecuencia. Ahorita ya es operable. Muy bien, complejos estrechos, frecuencias altas, regularidad RR, ondas P antes, durante, después, taquicardia supraventricular. Mire otra, complejo estrecho, no hay ritmo sinusal, RR regular y frecuencias altas. ¿Ya? ¿Sí? Listo. ¿Dónde está el eje acá? De 1 positivo, de 2 positivo, de 3 positivo. ¿Quién es el más alto? ¿Puede ser este? Puede ser eje de 1. O sea, puede estar en 0 grados. Listo. Mírelo acá. Complejo estrecho, RR regular, no hay ritmo sinusal y la frecuencia es alta, muchachos. Suficiente, ¿no es cierto? Suficiente ilustración de esta arritmia. Mírenlo. Complejo estrecho, RR regular. ¿Están de acuerdo con que esta es una supraventricular? ¿O esta qué puede ser? Muchachos. ¿Esta arritmia qué es? Mire, la frecuencia es alta, el RR regular. ¿Tiene ritmo sinusal o no tiene ritmo sinusal? Muchachos. Eso. O sea que es una taquicardia sinusal, ¿cierto? Taquicardia sinusal. Mire las P's. Mire las P's. Siempre busquen las P's en D2, que es donde mejor se ven. ¿Y esta qué será? ¿Esta arritmia qué es? Dice torsión Sergio. No, torsión de punta. Empiece por pensar que la torsión de punta, los QRS son anchos. Anchos. ¿Sí? De diferente morfología, polimórfica. Y si usted ve esto, los QRS aquí son estrechos y son de igual morfología. Entonces, ¿qué es? Mire, la frecuencia es alta, el RR es regular, no hay ondas P, pueden haber pseudo S, es una taquicardia nodal. Sí, señor, es una taquicardia nodal. ¿Sí? Muy bien. Véala acá, RR regular, frecuencias altas. Muy bien, y entramos a la arritmia arrítmica más frecuente de población adulta, aunque se ven en jóvenes. Yo tuve
sobrinito como de 24 años hizo una fibrilación atrial súbita. La hizo solo una vez y el corazón estructuralmente era sano. Lo hizo con consumo de alcohol y al parecer hubo consumo de cocaína. Hizo una fibrilación atrial. Nunca más la volvió a presentar, afortunadamente. Es una arritmia, entonces la etiología, mire, cualquier miocardiopatía isquémica, la dilatada, la hipertrófica, puede dar fibrilación. Lo que pasa es que es muy frecuente en estenosis mitral porque los atrios son muy grandes y produce la péntada de Duque. La péntada de Duque, préndansela. Duque soy yo, no es Duque el otro, el de los criterios de Duke, de la endocarditis bacteriana, es la péntada de Duque, Duque, Valencia, Jorge Luis. Sí, señores, estenosis mitral, que es la patología más fibrilizante, ¿sí? Embolizante, disneizante, puede verse anosante, ¿sí? Y edematizante. Mírala pues. Apréndanse la penta de Duque. Apréndanse la penta de Duque. La estenosis mitral. ¿Listo? En tirotoxicosis se puede ver en población sana, de pronto como la que les describí ahora, pero generalmente son pacientes con cardiopatías estructurales. ¿Cuál es el mecanismo de electrofisiopatológico? Múltiples reentradas. Son atrios grandes que facilitan múltiples reentradas. Clínica, depende. Usted puede tener una falla cardíaca aguda, un tromboembolismo de primera vez, esa puede ser la clínica de una fibrilación atrial, o puede estar incluso asintomática, muchachos, dependiendo de si la frecuencia es muy alta, si es muy crónica, si el corazón estructuralmente está muy anormal. Por eso le digo, dependiendo de. Yo tengo mucho paciente con fibrilación que no siente nada. Los otros sienten palpitaciones y lipotimias. ¿Sí? ¿Cuál es la importancia de la arritmia? La mortalidad, la descompensación. La fibrilación atrial tiene dos cosas grandes, ¿sí? Desencadenar una falla cardíaca, una ICC, y producir tromboembolismos. Estos son los dos grandes problemas de la fibrilación atrial. Aquí está. ¿Cuál es la característica? Ausencia de ondas P, presencia de Fs o no se ven Fs, frecuencias altas, intervalos RR variables, alternancia eléctrica y la morfología de los QRS pueden ser estrechos. Aquí está. Mírenla. RR irregular. Mírenlo. RR variable. No hay ondas P. ¿Sí? Usted clínicamente, desde que el paciente llega y usted lo examina, ya prácticamente el diagnóstico está hecho. Tiene una cadencia, a diferencia, por ejemplo, de la taquicardia sinusal. La taquicardia sinusal se oye así. Lo normal, tumta, 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 tumta. Taquicardia sinusal. Tumta, 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 tumta. Taquicardia nodal. Tumta, 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 tumta. Fibrilación. Tumta, 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 tumta. Esa es la onomatopeya de una fibrilación atrial. Nunca se les olvide, porque ustedes de que examina al paciente hace el diagnóstico. Produce una cosa que se llama la disociación entre frecuencia cardíaca y pulso. ¿Sí? Usted ve más frecuencias cardíacas que pulso. Eso se llama pulso deficitario. ¿Sí? Pulso deficitario. Usted tiene una frecuencia de 140, pero tiene un pulso de 120. Eso es pulso deficitario, muchachos. Apréndanlo, pues. Ya ustedes por semiología lo deben saber. ¿Listo? Véalo. Mira la
la RR irregular, la ausencia de ondas P, de pronto onditas F, F minúscula, no hay ondas P, hay irregularidad RR. Esa paciente nunca la olvido, me llegó a la clínica del sur hace muchos años y esa paciente me dijo, doctor, siento como que me voy a morir, como con ansiedad. Tenía 80 años y cómo le parece que yo le vi. Y desde que la vi dije, esta señora se va a morir. La señora murió pronto. ¿Sí? Mire, tiene irregularidad RR. Aquí puede estar haciendo un flúter también. Pero mire, abajo, RR irregular y no hay ondas P. Véalo y qué pena. Siempre se me va el nombre de este paciente. Este paciente se murió en mi clínica. Yo se los cuento porque siempre ese señor era un finquero de esos típicos campesinos con mucho dinero, pero que siempre buscaba al doctor Duque porque no quería que nadie más lo atendiera. Y su, ¿cómo se dice? Su voluntad, yo le decía a él que él lo tenía que manejar un cardiólogo y lo tenía que hacer en una clínica de alta complejidad. Y el tipo firmaba y decía, no señor, usted me maneja y me maneja hasta el final. Pues se murió al final de sus días, yo lo tuve como 8 años. Tenía una cardiopatía dilatada, el tamaño del corazón era el tamaño del tórax. Y el señor se compensaba y salía a trabajar otra vez a su finca. Y en sus últimos días, pues terminó en la clínica. Yo le tuve que hacer firmar muchas cosas porque yo le decía que él necesitaba cuidado intensivo, me decía que no, que lo dejara morir ahí y se murió ahí, se murió en la clínica. Mire, los voltajes eran bajos, es que no tenía casi fibra cardíaca buena, tenía era pura fibrosis, el RR era irregular, ¿sí? Había alternancia eléctrica, unos Rs eran más profundos o más altos que otros, eso se llama alternancia eléctrica, típica fibrilación atrial, ¿sí? Mire, RR irregular, no hay ondas P, y ahí está el diagnóstico de la fibrilación atrial, relativamente fácil. Flutter, son las 7:35, hagamos un alto aquí, 5 minuticos hasta las 7:40. Entonces vamos a parar la grabación, descansen 5 minutos.